Viajes de funcionarios públicos por el mundo que han indignado a Chile entero. Con licencia para viajar. 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero cuando supuestamente sus jefes creían que estaban guardando reposo médico. Pero, ¿qué pasa con los diputados de la República? ¿Quién los fiscaliza? Pero lamentablemente el Congreso tiene como un estatus propio, ¿ya? No tiene un fiscalizador externo, no tiene una Contraloría. El Consejo para la Transparencia tampoco tiene competencia sobre el Congreso y eso yo creo que es un problema. En Mega Investiga nos metimos a fondo en este tema. No se sabe hasta ahora si los diputados están usando licencias médicas para viajar fuera del país, pero cuentan con varios otros mecanismos para ausentarse sin necesidad de usar una licencia. Yo creo que mientras más fiscalización mejor, la actual es insuficiente. Creo que sería razonable pensar en aplicar una multa a aquellos parlamentarios que no cumplan con su función. Carmen Hertz, Jimeno Sandón y Maite Orsini son tres que llaman la atención al estudiar el mecanismo. Fui a ver a una nieta que había nacido en Europa. Yo hago un aporte a una institución por los días que no trabajo. Porque hoy en día, por ejemplo, si usted, las veces que ha ocupado algunos días distritales para salir del país, igual percibe su sueldo esos días. Sí, por supuesto, eso, como le digo, si no está, no es un impedimento, por lo tanto no tiene ningún tipo de sanción. Analizamos las tácticas y técnicas utilizadas transversalmente por los diputados de la República. Todo legal cuando uno mismo se fabrica las reglas del juego. Durante meses en Mega Investiga revisamos al detalle la asistencia de nuestros diputados de la República, los mismos que juraron desempeñar debidamente el cargo. ¿Juráis o prometéis desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la nación? Pero en esa búsqueda que abarca los periodos entre 2022 y 2024, nos topamos con algunos conceptos que para muchos están reñidos con la ética, o más bien con el uso dado. Escuche bien: impedimento grave, permiso sin goce de sueldo y semana distrital. Si un diputado quiere tomarse una semana de descanso, atender temas familiares o derechamente irse de vacaciones, lo puede hacer usando la llamada semana distrital. La forma que tienen los parlamentarios de representar a los ciudadanos, a sus distritos, es ir a los mismos distritos y recoger ideas, tener reuniones, sentarse a la mesa y justamente a partir de ese recogimiento poder elaborar proyectos de ley. En términos concretos, ¿un parlamentario podría usar todas sus semanas distritales para irse del país o para usarla para fines personales y no habría ningún problema? En la práctica, tal como está la legislación hoy día, no está incurriendo en una falta, en una infracción legal. Por lo mismo que yo he comentado, porque el marco normativo que les rige es muy holgado, es muy flexible, porque ellos no tienen calidad de funcionarios públicos, sino que tienen una calidad similar a la de un trabajador independiente. El problema ocurre cuando impedimento grave, permiso sin goce de dieta y semana distrital se usan juntos y permiten a los diputados sacar ventajas del sistema. Un mecanismo, sin lugar a dudas, viciado. Como vemos, el primer viaje de Carmen Hertz no tarda en llegar. Tan solo 4 días después de asumir como diputada para este nuevo periodo, ya está pidiendo permisos y armando las maletas. Y acá viene lo interesante. El miércoles 16 de marzo solicita mediodía sin goce de sueldo. El jueves 17 ya parte a España y se va por 2 semanas más. Ahora, no son ausencias cualquiera. Entre permisos fraccionados, viaje en semana distrital y un feriado, logra ausentarse por 20 días de corrido. 14 de ellos laborales. Eso evidentemente para cualquier chileno afectaría su sueldo, pero en este caso ocurre algo distinto.
Solo se le descontaron 375.000 pesos de sus más de 7 millones de sueldo, equivalente a 2 días y medio de trabajo. A pesar de ausentarse más de la mitad del mes, recibió más del 94% de su dieta parlamentaria. Todo fue realizado bajo normas legales, combinó permisos fraccionados, ofició desde el extranjero y viajó justo antes de la semana distrital. Fue el inicio de un patrón que repetiría cada año, principalmente en diciembre, Navidad y con el mismo destino, España. Sus viajes a España tienen una razón. Allí vive Germán Berger, su hijo y agregado cultural en Barcelona, España, designado por este gobierno. Pero sigamos con el patrón que descubrimos. En diciembre del 2022, Carmen Hertz vuelve a viajar. Participó de una delegación oficial a Israel al menos entre el 2 y el 10 de ese mes, donde se pierde la semana distrital. Al regresar, figura con impedimento grave el 13 de diciembre. Nuevamente, el 19 presenta un impedimento grave por temas médicos hasta el 21 de diciembre, mismo día en que informa su salida del país, con destino a España, un viaje que se prolonga hasta los primeros días de enero. La Cámara posteriormente calificó el cruce entre el impedimento grave y el viaje como un error administrativo, pero no se aplicaron sanciones ni ajustes. Yo padezco de una pielonefritis severa, entonces indudablemente ese es un impedimento grave. En diciembre del 2022, la diputada permaneció más de 20 días fuera del país, incluyendo 2 semanas distritales, con un descuento total de solo 75.000 pesos en su dieta. En redes sociales, incluso, compartió saludos navideños desde el extranjero. Sería una muy buena señal de parte de ambas cámaras de reactivar algo así, porque es una señal a la ciudadanía, es una señal de decir, ¿sabe qué? Nosotros mismos también somos capaces de establecer reglas estrictas y un fiscalizador externo o imparcial con sanciones altas, tal como hoy en día ocurre con el Poder Ejecutivo, con los gobiernos regionales y con los municipios. Yo creo que sería una gran señal ante una ciudadanía que tiene muy baja valoración de congresos. En diciembre del 2023, el patrón se repite casi con exactitud. Entre el 18 y el 20, Hertz declara nuevamente impedimento grave. El 21 solicita medio día de permiso sin goce de sueldo y ese mismo día parte nuevamente a España. Permanece allá hasta el 2 de enero del 2024. Son 10 días hábiles fuera, con un descuento idéntico al del año anterior, 75.000 pesos. Fuimos en búsqueda de respuestas al Congreso. En particular nos interesa su caso porque tiene algunas salidas del país, precisamente también durante semanas distritales. Viajes a España, por ejemplo, durante fines de diciembre, 3 años seguidos. ¿No cree que es contradictorio esto de que la semana distrital se ocupe para, por ejemplo, salir del país, siendo que se supone que debiera ser para trabajar en el territorio? Entendido, digamos, que la situación, me parece que es importante y saludable legislar sobre este punto, no solo desde el punto de vista reglamentario, porque podría establecerse en el reglamento de la Cámara, sino desde el punto de vista legal. Porque hoy en día, por ejemplo, si usted, las veces que ha ocupado algunos días distritales para salir del país, igual percibe su sueldo esos días. Sí, por supuesto, eso, como le digo, si no está... No es un impedimento, por lo tanto no tiene ningún tipo de sanción al no ser ningún tipo de infracción. En Chile, cada trabajador con más de un año de servicio tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones, a excepción del Congreso Nacional, cuyos funcionarios dejan de trabajar un mes de corrido durante cada verano, en febrero, llamado receso legislativo o parlamentario. Y sobre la Navidad le pregunto porque, por ejemplo, un chileno común y corriente solo tiene el 25 feriado para Sí, para el chileno común y corriente tiene muchas otras cosas. El chileno común y corriente, por ejemplo, no tiene las pensiones que tienen, por ejemplo, algunos funcionarios que son bastante más privilegiados, como son miembros de las Fuerzas Armadas.
Antes de seguir, la figura de impedimento grave se repite en muchos otros casos, pero se vuelve algo difusa. Por eso fuimos a entrevistar a Miguel Landeros, quien lleva 12 años como secretario de la Cámara de Diputados, donde se consolidó como el memorista indispensable, un técnico jurídico de rigurosa formalidad que conoce el reglamento parlamentario como nadie. Pero un impedimento grave puede ser, por ejemplo, como usted decía, el fallecimiento de un familiar, puede ser incluso que camino acá al Congreso se pinche una rueda, un choque, o puede ser una atención de urgencia. Claro, pero en cada uno de esos casos los parlamentarios justifican debidamente la no asistencia a las sesiones. Y en ese caso no hay descuento ni de dieta ni de porcentaje. No, porque eso está en la norma reglamentaria vigente. El justificativo es un documento como este, sin mayor detalle. En simples palabras, nadie tiene acceso a qué fue o de qué se trató ese impedimento grave. Bueno, entre mayo y junio, la diputada Sandón realiza 2 viajes personales al extranjero. Primero a Estados Unidos y luego a España. Entre estos 2 viajes logró estar fuera del país por casi un mes. Durante este periodo acumuló casi 16 días hábiles de ausencia, lo que significó un perjuicio en su dieta de 1.200.000 pesos, equivalente más o menos al 16% de su dieta. Algo sin duda que llama la atención por la cantidad de tiempo que se ausentó. Entre el 2022 y 2025, Jimeno Sandón, de Renovación Nacional, realizó al menos 10 viajes personales al extranjero mientras ejercía como diputada. Visitó Estados Unidos en 4 ocasiones, Europa, incluyendo Londres y España, y también destinos como Uruguay y Brasil. Este último lo usó de vacaciones, donde incluso quedó registro en redes sociales. Varios de estos traslados coincidieron con semanas distritales o se iniciaron justo antes de ellas, lo que le permitió extender sus ausencias sin afectar significativamente su dieta parlamentaria. En algunos meses estuvo hasta 10 días hábiles sin que existieran registros de descuentos en su remuneración. Acá el uso de la semana distrital dista mucho de su genuino origen. Pero no hay ninguna infracción o descuento si es que un parlamentario no va a su distrito esa semana. No tenemos contemplados en el reglamento ni en la ley ningún mecanismo de esa naturaleza, porque la ley solo señala que es obligación de los parlamentarios asistir a sesiones de sala y comisión. En mayo del 2025, en pleno debate nacional por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, la diputada Jimeno Sandón emprendió un viaje personal a España. Según registros, permaneció fuera del país al menos 10 días, varios de ellos hábiles. Aún así, sus redes sociales mostraban esto. Pero entre las técnicas usadas por Jimeno Sandón, que parecen estar esparcidas por casi todos los diputados, está el permiso sin goce de sueldo. Si bien en el reglamento de la Cámara dice que solo son 4 permisos al año, los comités parlamentarios acordaron el 15 de marzo del 2022, a 4 días después de asumir, pedir 4 permisos adicionales al presidente de la Cámara, una vez terminados los primeros 4. Una muestra más de cómo ellos mismos son fiscalizadores y a la vez modificadores de las reglas, cuando conviene. El reglamento se puede modificar provisoriamente con acuerdos de comités parlamentarios. Y dura solo el periodo legislativo en que están los parlamentarios. O sea, el próximo periodo se va a tener que volver a votar lo de los 4 días adicionales. Es decir, podría ser 0 o como lo fue en legislaturas anteriores, 20. En el caso mío, me da un poco lata contar historias, pero bueno, tengo 9 hijos, de los cuales 4 viven en el extranjero, así que yo siempre lo he dicho, porque esta no es la primera entrevista que me hacen sobre esta materia. Y por distintos motivos me ha tocado justamente hacer viajes, muchos de ellos son cortitos, pero da lo mismo eso. El tema es si uno debería viajar o no debería viajar. En medio de la conversación reconoce todos sus viajes, pero que debido a que lo considera objetable, ella misma dice haber diseñado una suerte de mecanismo para que su conciencia estuviera en paz. Hay una diferencia que yo siempre he hecho, porque hay una cosa que sí no me gusta: viajar con platas del Estado. O sea, porque en el fondo, si yo estoy viajando y no estoy haciendo mi trabajo,
yo creo que eso no corresponde. Yo personalmente hice gestiones aquí en el Congreso para que uno pudiera devolver esa cantidad de días que uno no trabaja y lamentablemente se me denegó. Algunos parlamentarios dijeron que no, que en reunión de comité no lo aceptaron. Entonces yo frente a eso, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, la última semana que viajé, que fui a ver a una nieta que había nacido en Europa, yo hago un aporte a una institución por los días que no trabajo y lo entrego antes de partir del viaje. Entonces al menos me voy con la tranquilidad que no estoy usando yo de forma particular la plata que yo recibo en términos de dieta. Y eso hay un comprobante, me imagino, algo que es se que puede tengo, compartir. siempre tengo, pero por ejemplo, bueno, aquí por ejemplo yo me fui después de esta fecha, aquí hay un aporte a una fundación que se dedica a mujeres que están en libertad de... ¿Ya? Eso fue ahora recién. Este fue justo el último viaje. Sí, aquí usted estuvo en España, ¿no? Sí, estuve en España y siempre lo hago. Al final, tanto Carmen Hertz y Jimeno Sandón reconocen que hay una zona gris a legislar y que hoy ambas están dispuestas a impulsar modificaciones a la regla de la cual se benefician. Pero nuestra investigación detectó varios nombres más, cuyo detalle le mostraremos en una segunda entrega. El detalle de esos casos y el análisis de diversos expertos, pronto en reportajes de Mega Noticias.